Concluye el día con la información más relevante, el análisis en la voz de los expertos y la agenda informativa del día siguiente. Leonardo Curcio en Fórmula. ¡Comenzamos! Leonardo Curcio en Fórmula. Buenas noches, bienvenidos al espacio del doctor Leonardo Curcio. Los saluda Jaime Núñez. Las 8 en punto es el tiempo del centro del país. Estamos transmitiendo a nombre del doctor Leonardo Curcio. Este jueves ya, 28 de abril, concluye el mes de abril, el cuarto mes del 2022. Así de rápido va este 2022 y es un enorme privilegio poder saludarlos a través de las frecuencias de Grupo Fórmula, tanto en la radio, 104.1 FM, como el 1500 de amplitud modulada, y también estamos a través de Telefórmula, ahí nos estamos viendo a través de todos los sistemas de televisión restringida, Sky, Total Play, Megacable, Dish, y el sistema de televisión local, www.radioformula.mx. También ahí estamos directamente llegando hasta sus pantallas. Vamos a comenzar con un resumen de lo más relevante que ha ocurrido en México y en el resto del mundo, y nos detenemos en eso que sucede en el estado de Jalisco, luego de que la Sedena confirmara que 2 mujeres militares habían sido secuestradas en Puerto Vallarta. Esta tarde se dio a conocer que ya fueron liberadas sanas y salvas en un centro comercial de ese municipio. Se estableció un importante operativo. No, hasta donde se sabe, no fue necesario utilizar la fuerza y la inteligencia de este operativo. Todo parece indicar que fueron dejadas en un centro comercial. Todavía no hay claridad de esto, pero bueno, veremos qué es lo que ocurre. El exgobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, presentó un recurso de inconformidad ante la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU en México por la prisión preventiva en la que permanece hoy. Su esposa platicó con el titular, con Halcón Feregrino, con Manuel Feregrino, miembro del equipo de Ciro Gómez Leiva, de Ciro por la Mañana, y pues adelantaba esto que ya estamos comentándole. El presidente López Obrador envía al Congreso su reforma electoral, la cual dice va a acabar con fraudes y garantizará la democracia. Esto pues ya tuvo respuesta. La coalición Va por México en Cámara de Diputados pues advierte que la reforma no pasará. Así dijo Alejandro Moreno. No hay que caer en esta trampa que está haciendo Morena y el gobierno de querernos presentar un distractor en un tema electoral. Bueno, pues la reforma electoral evitaría controversias y dificultades como la de la reciente revocación de mandato. Esto lo define Marcelo Ebrard, el canciller de la República. Quien también habló al respecto fue Cuauhtémoc Cárdenas. Opinó que, independientemente de los cambios, el INE debe mantener su autonomía. Esta mañana en Palacio Nacional también, en una reunión, el presidente recibió a los diputados del bloque que encabeza Morena, Partido Verde, Partido del Trabajo, y ahí estuvo Adán Augusto López, el secretario de Gobernación. ¿Verdad? Díganme si sí o no. ¿Verdad que tenemos un buen secretario de Gobernación? Que nos ayuda mucho, que está a cargo de llevar a cabo la conciliación. Bueno, lo que dijo el presidente, hasta presidente, le dijeron, fue como un destape ahí del secretario de Gobernación. Así lo toman quienes conocen del tema. Así que pues veremos. Vamos a ir a la pausa comercial. Recuerde que los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros en el espacio del doctor Leonardo Curcio, @Janupi. Ahí pueden encontrar directamente @su servidor Jaime Núñez, @Janupi. En el espacio del doctor Curcio, quien ya va a estar con nosotros el próximo lunes. Hizo un alto en el camino momentáneo y regresará el próximo lunes. Vamos a la pausa. Es muy breve, con poquita música de los Killers. Comunícate con Leonardo Curcio. Twitter, @Leonardo Curcio. 8 de la noche con 8 minutos es el tiempo del centro del país. Ay, como que me dio estornudé hace unos segundos. Gracias por estar con nosotros aquí en el espacio del doctor Leonardo Curcio, a través de las frecuencias de Grupo Fórmula, 104.1 FM, 1500 de AM, y también a través de la televisión, en Telefórmula, en las distintas plataformas de televisión restringida, www.radioformula.mx. Maru Rojas, pues concluyen los trabajos que de este periodo ordinario, difícilmente habrá un periodo extraordinario, hay mucho que informar. Llegó la secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, después de, creo que
4 formas de cambiar la reunión. Había muchas preguntas alrededor de la escuela es nuestra y de las escuelas de tiempo completo y todo lo que está alrededor de ese programa. Maru, ¿por dónde le empezamos? ¿Cómo te va? Buenas noches. Pues yo creo que lo más importante es una reforma electoral que llega con 18 cambios a nuestra Constitución, que fue recibido aquí a las 15:30 horas. Y como bien lo dices, es el último periodo ordinario del primer año de la 65ª legislatura. El último día de este periodo ordinario es el segundo, se termina el primer año de esta legislatura. Y todo lo dejan para el último. Ya había habido cuatro citas para Delfina Gómez, y a veces por la agenda de los diputados, a veces por la agenda de ella. El caso es que se posponían, se cancelaban. Hoy llega cuando tenemos la última sesión y cuando el presidente en la mañana, como si no tuviéramos aquí nada que resolver, anuncia esta iniciativa de reforma, que la anuncia desde las 7, 8 de la mañana, pero aquí llega hasta las 3:30 de la tarde. Él se reunía después del anuncio con los diputados federales de Morena, PT y Verde Ecologista. Ellos no se encontraban en San Lázaro en el momento del anuncio, iban rumbo a Palacio para esta reunión. La que sí estaba aquí en el Palacio Legislativo era la presidenta de la mesa directiva del Senado de la República, Olga Sánchez Cordero, que fue enfática: se necesita trabajar en los consensos o no habrá reformas, y lo dijo. Lo único que te puedo decir es que esta reforma en sí misma ya es una reforma que requiere de sentarnos a platicar permanentemente y de un diálogo permanente para llegar a construir los acuerdos posibles. Gracias. ¿Ya está aquí? No, anunció el presidente que la presentaría el día de hoy. Y bueno, Jorge Romero Herrera, que es el coordinador de los diputados del PAN, junto con el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, y también el coordinador del PRI y presidente de la Junta de Coordinación Política, salieron un poco de la reunión que tenían con Delfina Gómez solo para fijar su postura en torno a esta reforma electoral, y advierten: no habrá extraordinario porque no hay condiciones para aprobar algo que pretende minar las facultades del árbitro electoral. Incluso hay una confusión ahí si disminuye plurinominales. Al contrario, aumenta plurinominales porque elimina las elecciones uninominales en 300 distritos electorales de nuestro país. Es decir, por los que sí votamos, ya no votaríamos, los elegirían por dedazo cada uno de los partidos políticos, que es lo que aquí daña cuando eligen por dedazo a alguien que nunca ha tenido una experiencia legislativa, que solo viene a levantar la mano. Eso es lo que daña al Congreso mexicano. Y bueno, pues Jorge Romero Herrera lo dijo de esta manera. No solamente no hay condiciones porque la mandan el último día de un periodo, sino porque no creemos que haya condiciones de diálogo hoy, después de, insisto, llevar una semana de que nos tilden de lo que ellos creen que es cuestión de humillación y que hoy nosotros les reiteramos que es cuestión de honor, porque eso fue lo que hicimos. Fue una cuestión de honor, defender a nuestro país de reformas que consideramos regresivas. Y ya iremos hablando del fondo de una reforma electoral. Una mayoría de jauría autoritaria es lo que pretende Morena y aliados, que no lo van a permitir, dijo el coordinador de los perredistas, Espinosa Cházaro, quien también fue enfático al advertir: precisamente para evitar este tipo de albazos es que van los coordinadores parlamentarios de PRI, PAN, PRD a representar a estos partidos en el Senado de la República durante el periodo de la comisión permanente. Le cede un lugar el PRI al PRD para que pueda tener representatividad, ya que el PRD y Movimiento Ciudadano fueron quitados de la oportunidad de participar en este periodo de las sesiones permanentes. No habrá más que a lo mejor foros de Parlamento abierto, como lo advertía Nacho Mier, foros de Parlamento abierto que se puedan dar de aquí a septiembre, de esos que nadie toma en cuenta para tomar una decisión al momento de dictaminar, pero por lo pronto no van a permitir que esta reforma pase. Si es que pasa en septiembre, no hay los votos, mucho menos, Jaime, para 18 reformas constitucionales. Y en lo que tiene que ver con... Oye, Maru, permíteme, antes de que vayas al otro tema, pues hay que... hoy ponías un byte de la exministra o la ministra en retiro y actual senadora de la República, Olga Sánchez Cordero, de que es pues inminente poderse sentar las distintas fuerzas políticas, pero yo recordaba el día de ayer el propio Universal
el Gran Diario de México, su nota principal decía que la parálisis legislativa choque legislativo perfilaba parálisis legislativa. O sea, está bien difícil que puedan caminar en un sentido de diálogo y todo, con todo lo que se dicen, con que se acusan de traición a la patria, con paredones pacíficos. Con este tipo o con este ambiente, es bien difícil que se puedan sentar, ¿no? Cuando todo es blanco o todo es negro. No existen puntos medios, Maru. Sí, pero esta negociación política, ¿qué es lo que distingue a un Congreso en el mundo? El negociar, el parlar, por eso es parlamento. No se ha dado en esta legislatura. Los de Morena y aliados deciden por mayoría todo, hasta la agenda. Hoy se quejó Gerardo Fernández Noroña de que por qué solamente prevalece la agenda de Morena y no pelan a los aliados, que son PT y Verde. Él estaba muy confiado en que hoy pasaba la iniciativa para derogar el horario de verano y salió diciendo que se sentía bipolar, contento por haber estado con el presidente hoy en la mañana y triste porque Morena decide todo y no les da chance ni a PT ni a Verde de decidir una sola iniciativa, de proponer nada, y nos quedamos así con cara de, pues eso ha pasado desde que inició este gobierno. No sé qué es lo que ve de diferente, sobre todo cuando ahora siente lo que está viviendo la oposición. No se sientan a negociar nada, no hay ese acercamiento, esa negociación, ese parlar. No se ha dado el consenso porque no se negocia, no hay negociadores políticos en esta legislatura por parte del grupo mayoritario, eso hay que decirlo, porque por parte de la oposición lo que pensábamos imposible, que fuera el bloque unido sin un solo voto a favor en la eléctrica, todos en contra, ahora sí se unieron y así dicen, van a permanecer no solo como bloque electoral, sino como bloque legislativo PRI, PAN, PRD. No van a permitir ni que haya extraordinario ni que pase esta reforma electoral, claro. Jaime. Oye, y entonces se destraba esto que yo leía hoy en, me parece que era el Fray Bartolomé del periódico Reforma. De hecho, aquí lo tengo. De 3 bandas fue la carambola que hizo Ricardo Monreal en el Senado con la integración de la comisión permanente. Y es que al dejar fuera a los senadores del PRD, no solo demostró que sí se puede romper la alianza opositora, sino que también puede lograr acuerdos con PAN y PRI. Porque evidentemente la exclusión de los perredistas solo pudo lograrse con el beneplácito de los panistas y priistas y los independientes del Grupo Plural. Hoy escuchábamos la versión del propio ex jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera con Manuel Peregrino en la mañana. Esto entonces ya caminó y esta bomba de tiempo legislativa ya se desactiva, mi querida Maru. Sí, aquí se logra un equilibrio. El PRI cede uno de los 3 lugares, solamente 3 lugares tenía para la permanente, diputados federales en esta comisión permanente. Cede uno de esos 3 lugares porque recordarás que el periodo pasado de la comisión permanente, el PAN cedió un lugar al PRD para que pudiera participar, porque eliminaban a Movimiento Ciudadano y al PRD. A Movimiento Ciudadano nadie le quiere dar un lugar porque un día vota en contra la eléctrica y al día siguiente vota a favor la de litio. Entonces no confían en los DMC, PRI, PAN, PRD, le ceden un lugar al PRD, claro. PRI, y van los coordinadores a representar para evitar que se dé un albazo, que pudiera haber un extraordinario o que pudiera votarse de emergencia, aunque tendría que ser convocado el Congreso General. Y por último, Maru, pues algo que deberíamos ver más, vaya, no llegar al extremo que ocurrió con el diputado Gabriel Cuadri y lo que sucedió hace algunos días con esta pues una expresión muy poco afortunada del diputado Cuadri. Hoy ofrece disculpas a la diputada, bueno, ya las había ofrecido desde hace algunos días, pero hoy hay un hecho importante en el legislativo con la diputada de Morena, María Clemente García, Manu. Fíjate que vino a destensar el ambiente que había aquí en la Cámara de Diputados porque teníamos circo de 3 pistas. Estaba la última sesión con una agenda política que se vino atrasando desde la reforma eléctrica. No se habían dicho sus verdades desde la reforma eléctrica. Hoy se permite esta agenda política. Hubo descalificativos de todo, pero de menor nivel. Nada que pueda trascender como para darte como nota. Pero al mismo tiempo estaba Delfina Gómez en una reunión privada y estábamos corriendo tensos todos y de repente nos citan en la sala de prensa porque iban a dar un anuncio importante, Cuadri y María Clemente de Morena, Cuadri del PAN, el diputado Gabriel Cuadri ofreciendo no solamente una disculpa, sino toda la ayuda a María Clemente para iniciar a trabajar juntos una iniciativa para que se tipifique el transfeminicidio como delito. El transfeminicidio porque a las mujeres
trans, las están matando también sin razón, solo por el hecho de ser trans. Y entonces este discurso de odio que tenía Gabriel Cuadri, o que era interpretado así por María Clemente, que son dos las diputadas trans, una que es muy reaccionaria, que es la diputada Salma, la diputada María Clemente le extiende la mano y dice: vamos a trabajar juntos en esta iniciativa. Y no solo eso, los camarógrafos, sí, los gráficos le piden que se den la mano, que se den un beso, y aceptan, y se dan un beso, se dan la mano y van a aceptar trabajar juntos en esta iniciativa, porque ya les preguntamos: ¿pueden llamarse amigos? Claro que sí, no solamente compañeros de trabajo, ya son amigos. Y bueno, pues esto así como que hasta nos dio mucho gusto que dentro de toda esta tensión y de toda esta polarización podamos ver escenas como esta. Gracias, Maru. Pues te dejamos para que pues concluyas con este trabajo legislativo y te quedes en las guardias, que bueno, pues esperemos se pongan interesantes informativamente hablando. Gracias, Maru. Un abrazo y buenas noches. Buenas noches. Hasta pronto. Oigan, antes de ir con Arturo Sánchez Gutiérrez, déjenme leer un tuit que Rosario Robles está dando a conocer a través de su red social oficial. Dice: basta, Fiscalía General de la República, basta, fiscal Alejandro Gertz Manero, increíble que se amedrente al Poder Judicial, a sus jueces y magistrados, creando carpetas falsas y procedimientos administrativos. Basta de persecución y venganza. 6, venganza. Si es venganza, no es justicia. Ahí vemos el tuit de Rosario Robles que subió hace 9 minutos. Basta, Fiscalía General de la República, basta, fiscal Alejandro Gertz Manero, increíble que se amedrente al Poder Judicial, a sus jueces y magistrados, creando carpetas falsas y procedimientos administrativos. Basta de persecución y venganza. Si es venganza, no es justicia. Híjole, bueno, pues veremos qué ocurre. Las 8:21, un privilegio poder platicar, y qué mejor en este entorno, con el profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey y ex consejero del Instituto Nacional Electoral, Arturo Sánchez Gutiérrez, a quien abrazo y saludo. Arturo, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Buenas noches, mi querido Jaime, qué gusto estar con ustedes. Oye, Arturo, pues mejor que nunca poder platicar contigo en este momento. ¿Qué lectura le das a lo que escuchamos y vimos el día de hoy en torno a la propuesta de reforma del presidente López Obrador? Bueno, como tú has narrado, mi querido Jaime, y como hemos ya presenciado durante todo el día, el debate ya empezó. Es una propuesta que tiene una gran cantidad de elementos, al menos polémicos en muchos sentidos. Algunos ya los conocíamos en términos de temas como, por ejemplo, elegir popularmente a los consejeros electorales y a los magistrados del tribunal. Otros temas que causaron sorpresa, realmente el nuevo nombre para el INE. En efecto, se actualiza la idea de que desaparece el INE y surge el INEC, o una cosa así. Y por ejemplo, otra gran sorpresa, la idea de la representación proporcional en la Cámara de Diputados. Nosotros habíamos escuchado de que se buscaba desaparecer la representación proporcional y resultó todo lo contrario. Resulta que lo que desaparece es la mayoría relativa y se reduce la Cámara, al menos en la propuesta, de 500 diputados a 300 solamente, electos en 32 circunscripciones, una por cada estado de la República, por representación proporcional. Entonces, bueno, son novedades que habrá que estudiar, habrá que revisar con mucho cuidado para ver su alcance y sobre todo para ver si generan algún tipo de consenso. Mira, me da la impresión de que tal como está, si hubiera que votarlo todo o nada, pues no habría el consenso suficiente para que se aprobara en la Cámara de Diputados, y ocurriría lo mismo que ocurrió con la ley de la industria eléctrica, la reforma constitucional. Pero si los diputados encuentran un mecanismo para diferenciar qué sí funciona de la propuesta y qué no funciona de la propuesta, pues va a haber algunos elementos en donde seguramente hay temas que podrían ser de interés. Por ejemplo, impulsar el voto electrónico. Por ejemplo, la reducción del financiamiento de los partidos. No estoy seguro si con la fórmula que se propone, que es quitarles todo el dinero para actividades ordinarias y solamente darles dinero para las gastos de campaña. Quiere decir que los partidos a nivel federal, por ejemplo, no recibirían dinero en 2 años, sino cada tercer año para los gastos de campaña. En fin,
Hay otro tema que resulta muy polémico, desaparecer o no a los OPLES, a los institutos estatales electorales. No nada más porque cuestan o no cuestan, sino simple y sencillamente porque en dónde queda la autonomía y la soberanía estatal para determinar sus propias leyes locales y resolver sus propios conflictos electorales. Y es ahí en donde, bueno, también ese tipo de temas generará una gran polémica que estaremos por ver hasta dónde los partidos políticos coinciden o no con este tipo de propuesta. Hay cosas que pueden converger o pueden llegar quizá a acuerdos, Arturo. Por ejemplo, el tema de los OPLES, un tema que no ha sido bien visto por el Partido Acción Nacional ya desde hace algunos años, desaparecerlos. El voto electrónico, pero el voto electrónico uno ve que lo ponen a disposición, pero cuando se trata de este tipo de ejercicios, cuando todos desconfían de todos, pues difícilmente puedes avanzar en un sentido positivo, ¿no? No, tienes toda la razón. Mira, el voto electrónico automáticamente nos sugiere que va a ser más barato, pero de entrada hay que hacer una inversión muy grande, sin duda alguna. Además, no es lo mismo decir voto electrónicamente por internet desde mi computadora a voto en una urna electrónica, presencialmente. Entonces, hay una gran cantidad de detalles posibles que generarán o no consenso por parte de los diversos partidos políticos en la Cámara de Diputados. Y si se logra formar una alternativa que convenza a todos, pues bien para adelante y bienvenido sea. Pero hay un problema en el fondo, Jaime. Y yo creo que una de las motivaciones, y así se expresa en la exposición de motivos de las 56 páginas que mandó el presidente de la República a la Cámara de Diputados, una de las motivaciones fundamentales es la austeridad republicana. Y con todo respeto a quienes desde luego estamos de acuerdo por la austeridad como una política y principio de gobierno, no necesariamente lo austero es eficiente. No reducir los gastos en automático generan eficiencia. Al contrario, a veces puede ser más ineficiente. Entonces, pensar que lo bueno de esta reforma es que nos va a costar más baratas las elecciones, pues es descuidar algunos elementos que seguirán costando mucho dinero, porque así son las elecciones. O sea, hacer elecciones cuesta dinero, ni modo. Hay que hacerlo así. Hombre, podemos discutir que si los salarios de ciertos funcionarios, que si se pueden ahorrar en determinadas políticas, cierto, pero por principio hay que mantener la eficiencia y la calidad electoral a la hora de tener procesos electorales que realmente cumplan su función, que sean transparentes, que sean libres y que todo el mundo podamos participar. En consecuencia, hay que entender cuáles son las motivaciones, hay que ver en dónde se puede avanzar y en dónde no. Y yo creo que habrá un debate. Si las cosas se tensan y solamente se aplica la política de que no me le cambia ni una coma, pues entonces yo creo que ya sabremos cuál es el resultado. Esto no va a pasar tal como está. Pero si hay un debate público, un diálogo abierto, bueno, pues adelante, creo que eso será conveniente. Mira, si las cosas... Y es saludable, Arturo, es saludable que a estas alturas del partido cambie una ley electoral que pueda aplicarse para el 2024, cuando viene una presidencial muy importante, cuando viene un tema sumamente importante. Desde mi punto de vista, la reforma que se está planteando es una reforma de gran calado. Este tipo de reformas normalmente se hacen antes de la elección intermedia. Digamos que hubiera sido muy conveniente hacerlo en el 19 o en el 20 para el 21 probarla, hacer los ajustes necesarios e ir al 24 ya con un órgano nuevo, bien integrado, muy sólido, bien equipado y sin ningún problema. Imagínate lo que sería si en efecto algunas de las propuestas pasan. Pues mira, pasarían digamos en septiembre de este año, cuando muy rápido, si vamos bien. Ahí empezaría otro proceso. Hay que cambiar la ley electoral, y no nada más la ley electoral, sino la ley de partidos, la ley de medios de comunicación, porque se afecta al tribunal, en fin, varias leyes electorales. Y eso estaría terminando por ahí de principios del 23, justamente cuando estaríamos a 8 meses aproximadamente de que empiece el proceso electoral para la elección presidencial. Hay muchísimas cosas que ajustar en una situación de ese tipo.
Por eso yo creo que no es el momento oportuno, pero eso ya está fuera de nuestro buen deseo. Eso ya ahora lo que ocurrirá es que está en la Cámara de Diputados, habrá seguramente un procedimiento para su discusión, a las comisiones empezarán a trabajarlas, esperemos que haya diálogo con los partidos y con diferentes actores, incluso con el mismo INE y los OPEs que emitan sus puntos de vista para ver qué es lo que procede y qué es lo que no. Si tú me preguntas, yo creo que tal como está, no podría pasar una reforma de este tipo, pero algunos elementos podrían ser discutidos, y si los diputados están en esa tesitura y después los senadores, pues avanzaríamos en alguna reforma que no es la que quiere el presidente, pero que podría darnos algunos avances en la democracia, o no, y entonces se rechazaría. Arturo, también importante destacar, estamos platicando con Arturo Sánchez, él es profesor investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey. Arturo, para el momento político que vive y el momento, escuchaba, por ejemplo, en el reporte de mi compañero Oscar Zúñiga hoy, que tuvo la oportunidad de platicar y de tomar una de las declaraciones de Mario Delgado, el dirigente nacional de Morena. Él, pues, argumentaba que el presidente de la República y el voto popular, pues, le dio una buena cantidad de votos y de sustento para hacer este tipo de cambios y este tipo de propuestas legislativas. Pero hacerlas en el cuarto año de gobierno es recomendable, Arturo. No era llegar, si llegas con tanto apoyo popular, si llegas con ese bono demográfico, este tipo de cambios y este tipo de propuestas, ¿no es mejor hacerlas al principio de tu gobierno que ya prácticamente a la mitad o pasando de la mitad? Estoy totalmente de acuerdo contigo. Precisamente por eso nuestro sistema dice que en el año de la elección presidencial se elige la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores. Ese apoyo popular que tuvo el presidente de la República de 30 millones de votos en el 2018 y que le dio mayoría calificada en la Cámara de Diputados y mayoría en la Cámara de Senadores, bueno, pues ya cambió. ¿Por qué? Porque tuvimos elecciones en el 2021 y ahora el presidente y sus partidos no tienen el mismo tipo de apoyo que tenían en el 2018. Entonces, eso abre la puerta a que haya un debate distinto. Yo creo que tienes razón. Si el presidente quería una reforma como este tipo, pues la hubiera propuesto cuando tenía los votos para sacarla. No lo hizo, ahora tiene más problemas para sacarla, porque ya no tiene el mismo tipo de apoyo en el legislativo que tenía hace algunos años, en el 2018, cuando fue electo. Así evolucionan las cosas, como el mismo presidente debe reconocer, pues a veces se gana y a veces se pierde. Yo creo que así perdió en la elección, en la reforma constitucional de la energía eléctrica, y así puede perder varios de los puntos que están propuestos en esta reforma constitucional. Pero todo está en la forma, Jaime. Si hay un debate, si se acercan las posiciones, si toman puntos de vista y las previsiones, se eliminan cosas que no podrían proceder y se perfeccionan cosas que sí podrían caminar, pues tendremos una reforma electoral. Si la propuesta es no se le cambia ni una coma, pues no va a pasar. Pues veremos qué es lo que sucede, Arturo. Sin duda es fundamental ver el discurso, la discusión, pues todo lo que está alrededor de esto. Ya escuchamos y veíamos los primeros posicionamientos por parte de los partidos de oposición, las dirigencias de Marco Cortés, la dirigencia del PRD de Jesús Zambrano, la dirigencia del PRI con la voz de Alejandro Moreno. Veremos, no registro hasta este momento, seguramente ya hay alguna declaración de Movimiento Ciudadano. Veía lo que los propios gobernadores de Acción Nacional, este GOAN, este grupo de gobernadores de Acción Nacional, que ellos dicen, nosotros apoyamos al INE y estamos con el INE. O sea, veremos qué es lo que ocurre en esa discusión, Arturo. Totalmente de acuerdo, Jaime. Es muy importante esto que dices, porque vienen reacciones y ahí también hay formas. Fíjate que resulta muy interesante que si Morena sigue acusando a los diputados de oposición de ser traidores a la patria, bueno, pues entonces no habrá espacio para diálogo. El tribunal ya les dijo que eso no puede funcionar y entonces, bueno, ya le cambiaron el adjetivo y ahora son vendepatrias. Bueno, si ese va a ser el tono de la discusión, pues difícilmente se avanzará. Y creo que entonces la oposición tendrá más elementos para decir, así no juego, y entonces no habrá reforma. Después de todo, con esta ley
características, con este INE, Andrés Manuel López Obrador ganó la presidencia de la República. Bueno, pues Arturo, muchas gracias, te abrazo y te deseo una excelente noche. Fundamental poder platicar contigo. Cuídate. Igualmente, mi querido Jaime, saludos a todo tu auditorio. Hasta pronto. Es Arturo Sánchez Gutiérrez, él es profesor e investigador de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey, ex consejero del Instituto Nacional Electoral. Vamos a ir a la pausa comercial. Recuerde que estamos a través de Grupo Fórmula, 104.1 FM, 1500 de amplitud modulada. Estamos también en nuestras redes sociales. Síganos en @Janupi. Ahí estamos. Jaime Núñez los está saludando esta mañana a nombre del doctor Leonardo Curcio, quien ya estará el próximo lunes aquí en su espacio informativo. Vamos a la pausa. Regresamos 8:35. Ya regresamos las 8:37. Seguimos escuchando a The Killers. Oiga, son las 8 de la noche con 37 minutos. Yo dije las 8 de la mañana hace unos minutos previo al corte comercial. Pues, ¿qué me pasa? Ya traigo todo el reloj volteado. Pues no, son las 8 de la noche con 37 minutos. Es el tiempo del centro del país. Estamos en vivo a través de Grupo Fórmula. Así si se dan cuenta que estamos en vivo a través de Grupo Fórmula a nombre del doctor Leonardo Curcio. Esta noche los saluda Jaime Núñez en las frecuencias de radio y también de televisión. Oiga, algo delicado, muy grave sucedió en Guanajuato. Ya le reportábamos hecho muy lamentable de un miembro de la Guardia Nacional que disparó contra un grupo de jóvenes. Obviamente lo hizo sin saber de qué se trataba, pero lo que evidencia que no hay protocolos o falta de protocolos en esta situación. Mató a un jovencito de 19 años, hirió a otra persona. Ya hay también la postura propia de la Guardia Nacional de estos hechos muy lamentables. Se encuentra con nosotros Edith Olivares, es directora ejecutiva de Amnistía Internacional. Edith, qué gusto saludarle. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Jaime. Pues nos va como nos puede ir con estas noticias. Realmente preocupada por lo que comentas que sucedió ayer en Guanajuato. ¿Qué es lo que debemos como sociedad exigir en una situación como lo que ocurrió el día de ayer? Hoy veíamos incluso voces del propio gobierno local de desmilitarizar todo lo que está ocurriendo alrededor de la seguridad pública. Y también uno entiende esta posición, pero también cuando vemos lo que ocurre con las policías locales, con las policías estatales, es la disyuntiva y son este cruce de caminos, Edith. Sí, bueno, yo creo que debemos reconocer dos cosas. Por un lado, que en México se ha vivido un proceso de militarización desde hace casi ya 2 décadas. Llevamos 3 sexenios de gobiernos que están derivando en las Fuerzas Armadas las tareas de seguridad pública y con gobiernos estatales, por cierto, que también lo han consentido y hasta solicitado. Y en este caso en particular creo que vemos justamente con mucha claridad el riesgo que implica para la vigencia de los derechos humanos, incluyendo el más básico derecho a la vida, haber delegado en Fuerzas Armadas las tareas de seguridad pública. Las personas que tienen formación militar, Jaime, tienen una formación que es para combatir al enemigo. Yo creo que eso es tal vez lo que nos ayuda a entender la reacción de esta persona que sale del carro militar y dispara, ¿no? Dispara sin que haya habido ninguna reacción de parte de los estudiantes en una acción que probablemente sea común de parte de una persona que tiene formación militar, pero que obviamente no tiene una formación para tareas de seguridad pública. Y tal vez recordar, Jaime, que el razonamiento que han tenido los últimos 3 presidentes, incluyendo el actual, para tener a Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, es que las corporaciones civiles no han sido efectivas, pero tampoco lo están siendo las Fuerzas Armadas. O sea, tenemos 3 sexenios de tener militares en tareas de seguridad pública y no se ha resuelto el problema de la seguridad pública. Y por eso es que en muchas organizaciones de la sociedad civil lo que estamos diciendo es lo que requerimos es fortalecer a las policías civiles para que podamos retornar a un estado de seguridad de todas las personas. Edith, desde que esto comenzó en el gobierno del presidente Felipe Calderón, ¿la intención era esa o la
necesidad y urgencia era esa, fortalecer a las policías municipales, brindarles de recursos, de pues todo lo que se puede brindar para atender el tema de la delincuencia y posteriormente trabajar en el tejido social y en todo lo que se ha hablado y se ha abordado en ese otro sentido y en esa otra estrategia, Edith. Efectivamente, y si esa era la intención, pues lo que hemos visto es que contrario a eso, se les van reduciendo los presupuestos, las capacidades, e incluso se han eliminado en muchos municipios que ya no tienen ni siquiera policía municipal en este proceso, por un lado de centralización con estas políticas también de mando único, y por el otro lado de apostarle a las Fuerzas Armadas o a una fuerza que es prácticamente armada, como es el caso de la Guardia Nacional, que está conformada en su mayoría por militares, dirigida por un militar, y entonces estamos haciendo una apuesta en donde no se fortalece a las policías, a las corporaciones civiles, y entonces nos quedamos pensando, pues, ¿cuándo es que vamos a poder hacer ese tránsito, ese retorno de las tareas de seguridad pública a las corporaciones civiles? Y además recordar que sí hay en este país protocolos de uso de la fuerza, tenemos una ley de uso de la fuerza que, si bien presenta limitaciones que ya habíamos señalado y hemos continuado señalando varias organizaciones de la sociedad civil, hay estándares internacionales también sobre uso de la fuerza, y lo que está sucediendo es que esas legislaciones, esos protocolos y esos estándares están siendo violados en terreno por los elementos de la Guardia Nacional en este caso. Estamos platicando con Edith Olivares Ferretto, ella es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional en México. Edith, piden ustedes ser escuchadas, piden reunirse con el propio presidente de la República. ¿Qué respuesta tienen? ¿Ya han hecho de manera formal esto? ¿Y qué respuesta han tenido? Sí, fíjate que justo ayer, obviamente sin preverlo, justo ayer hicimos pública una carta abierta que enviamos un conjunto de organizaciones y personas al presidente de la República para solicitarle una reunión, justamente porque hace pocas semanas emitió un informe el Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de Naciones Unidas, en que le recuerda al Estado mexicano que las Fuerzas Armadas solamente deben hacerse cargo de tareas de seguridad pública en ocasiones muy específicas, en tiempos delimitados, y le recomiendan que retorne la seguridad pública a corporaciones civiles. Y el presidente de la República hizo unas declaraciones, una respuesta muy poco afortunada, señalando que el ejército mexicano ya no viola derechos y que la Guardia Nacional tampoco lo hace. Y justo ayer pues sucede esto. Desafortunadamente no hemos recibido respuesta. Debo decirte también que Amnistía Internacional no ha sido recibida por este presidente de la República. Es de los pocos en la región de las Américas que no nos ha recibido. Curiosamente, el propio presidente, cuando era candidato, escribió a nuestro secretario general para solicitarle una reunión, pero no nos ha recibido, y esperamos que esta sea una oportunidad para escuchar a las organizaciones, para que podamos tener un diálogo abierto sobre las preocupaciones que tenemos, no solamente por este hecho en particular, sino además en conjunto por el proceso de militarización y las implicaciones que tiene. En este sexenio hemos visto con preocupación cómo se le van dando más y más tareas a las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional, ¿no? Los aeropuertos, las aduanas, bueno, hasta las vacunas, ¿no? Y creo que es importante dialogar al respecto de las preocupaciones que tenemos desde la sociedad civil. Por último, Edith, ¿qué otra inquietud tienes de lo que está sucediendo en México? ¿Qué otro, en un tablero, por ejemplo, que lo pongamos sobre la mesa, qué otro foco rojo ves en el entorno social, político? ¿Qué ven ustedes que les preocupe? Sí, mira, nosotros justamente hace unas semanas publicamos un informe, el informe global, el informe anual de Amnistía Internacional, y en ese informe, que tiene un capítulo por cada país, tal vez ahora señalar como dos preocupaciones muy recientes. Una es el tema del cierre del espacio cívico en México.
hemos visto con preocupación cómo durante el año pasado, durante hace varios años, pero el año pasado en particular, hemos visto cómo se ha incrementado esta narrativa de atacar a las organizaciones de la sociedad civil, a las personas defensoras de derechos humanos, a las y los periodistas y la prensa en un país que es letal para el ejercicio del periodismo. Y vemos como esta narrativa se suma con otras iniciativas que ha habido para un poco demonizar a las organizaciones de la sociedad civil, y es que es un elemento de preocupación que hemos visto en el que México se suma a una narrativa global de estados que atacan, de gobiernos que atacan a las organizaciones. Y creo que el otro tema que ha estado sobre la agenda, desafortunadamente, en estos días, pues por supuesto es el tema de las investigaciones de desapariciones de mujeres y feminicidios, que es un tema que en Amnistía Internacional México hemos acompañado desde hace 3 décadas prácticamente, y que digamos con dolor debo decirlo, vemos las mismas deficiencias en las investigaciones que se veían hace 30 años en Ciudad Juárez, Chihuahua, con los asesinatos de mujeres que documentamos en otro informe de Amnistía Internacional. En uno que publicamos el año pasado sobre el Estado de México veíamos las mismas deficiencias, y tenemos una campaña justamente haciendo llamado a la población a hacerse solidaria con las familias de las víctimas de feminicidio y de desaparición, que lo único que le están exigiendo al Estado es lo mínimo a lo que tienen derecho después de ese dolor de la muerte de una familiar, del asesinato de una familiar, una hija, una hermana, una madre, que es el derecho a la verdad, a la justicia y la reparación. Estos son 2 de los temas que estamos trabajando en el país. Pues Edith Olivares, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México, fundamental esto que nos comentas, y bueno, pues trabajar en ese sentido y pues también atender la agenda de la sociedad civil y las propias organizaciones, que no se merme su trabajo y que no pues se siga pues estigmatizando lo que hacen y el avance que se ha tenido de esta democracia y de esta sociedad en base a sus esfuerzos. Edith, muchas gracias, cuídese mucho y estaremos en contacto con ustedes. Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego, es Edith Olivares Ferretto. Ella es la directora ejecutiva de Amnistía Internacional aquí en el país. Las 8:49, Jenny Valencia, ¿qué nos tienes? Te saludo, muy buenas noches. Hola, ¿qué tal, Jaime? Muy buenas noches. Te comento que durante la reunión de consejeros de las Américas, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, pidió que vuelva la confianza y las inversiones a México. Anticipó que habrá mejoras regulatorias. Escuchemos. Invitarlas a que vuelvan a poner no solamente la confianza, volver a invertir o reinvertir, sino puedan ir a ser los grandes portavoces de por qué vale la pena tomar las ventajas competitivas que tenemos como país, no solamente por el lugar privilegiado que tenemos, por los 14 tratados de libre comercio que tenemos, sino porque tenemos en cada mexicano y en cada mexicana un gran talento. En este mismo evento, comentarte, Jaime, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, reveló que México está echando mano de las líneas de crédito multilaterales para financiar sus grandes proyectos, principalmente en el sureste del país, asimismo como una forma de atraer inversión, de conocer que están hablando con las empresas para que dentro del marco normativo y fiscal se les puedan otorgar incentivos. Así la propuesta que hace la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Economía para atraer inversión a nuestro país a través de los consejeros de las Américas. El reporte, Jaime, buena noche. La tienen muy contracorriente, Jenny, con cambios en las leyes, cambios en las reformas, inseguridad y muchas otras cosas de las cuales no se habla. Pues los capitales van a donde se sientan seguros, cómodos, donde puedan pues tener retribución, donde puedan invertir y poder tener también ganancias. Exactamente. Reinvertir en los proyectos, pero también tener ganancias en estos proyectos y en estos conceptos de trabajo o bien esquemas que tienen, pero bueno, pues en un país donde le cambias las reglas, una reforma y hablas todo el tiempo o estás diciendo por las mañanas un discurso contrario a lo que los capitales buscan de tranquilidad, pues está medio complicado poder
hacerse atractivo, en este caso, como país y como destino de recursos. Jenny, pues no la tienen sencilla en la Secretaría de Economía, veremos qué sucede. Cuídate mucho, que estés bien, buenas noches. Igualmente, un fuerte abrazo, hasta pronto, Jaime. Igual, gusto escuchar a mi compañera Jenny Valencia. Voy contigo, Juan Antonio Jiménez, ¿qué nos tienes? Buenas noches. Gracias, Jaime. Muy buenas noches. Un tribunal federal le concedió la suspensión definitiva al gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, y ordenó desbloquear sus cuentas bancarias. Durante la gestión de Santiago Nieto, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló 3 cuentas que el político panista había aperturado en distintas instituciones crediticias bajo el argumento de una investigación internacional por presuntas operaciones con recursos de procedencia ilícita. Sin embargo, el segundo tribunal colegiado determinó que hasta este momento la UIF nunca aportó la documentación que soporte la existencia de una petición que llegaran a realizarse para que se hiciera el bloqueo de cuentas emitida por autoridades foráneas u organismos internacionales. No llegaron y de esta manera, bueno, pues ya le devolvieron el dinero a el gobernador de Tamaulipas. Por otra parte, también te comento que el Partido Acción Nacional presentó una denuncia en contra de la titular de la CONACYT, María Elena Álvarez Bulla, a quien acusan de nepotismo, tráfico de influencias y corrupción al otorgar el cargo de investigadora emérita a su propia mamá cuando ésta carece de requisitos. El diputado federal Mario Riestra señaló precisamente que para ocupar este cargo se necesita ser investigador grado 3 y se requiere tener 400 citas cuando la madre de la funcionaria 400 citas cuando la madre de la funcionaria llega tan solo a 100, además de que es investigadora grado 2. Riestra Piña dijo que lo más grave es que María Elena Álvarez Bulla otorga este cargo para que su mamá sea beneficiada con un salario de más de 400,000 pesos anuales. Vamos a escuchar. Es claramente una manera de nepotismo, de beneficiar a un familiar consanguíneo directo en primer grado, sin cumplir con los requisitos que se establecen. El Sistema Nacional de Investigadores es un mecanismo transparente de evaluación entre pares, colegiado, y lamentablemente, como en otros casos, vemos que el manejo de Elena Álvarez Bulla del CONACYT ha sido desastroso. Y bueno, pues aquí podemos decir que efectivamente sí hay claramente un nepotismo, pero lo que también es que es una buena hija, ¿no te parece, Jaime? Pues sí, veremos qué es lo que sucede. El Partido Acción Nacional ya acude a las instancias. Veremos si tiene un buen destino todo esto, mi querido Juan Antonio Jiménez. Te abrazo, cuídate mucho. Gracias, muy buenas noches. Descansa. Y por último, Polo Espejel, cerramos contigo esta batería de reporteros ya para irnos a descansar. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenas noches. Pues te informo que hasta este momento continúa con un pronóstico médico reservado. 2 de las 12 personas lesionadas durante el enfrentamiento entre cooperativistas de la cementera Cruz Azul registrada la madrugada de ayer, lo que ha dejado un saldo de 8 personas fallecidas. La Procuraduría de Hidalgo ha confirmado que en la agresión, Jaime, se utilizaron armas de fuego de 3 distintos calibres, así como objetos punzocortantes, por lo que también fueron detenidas 10 personas, 2 de las cuales se encuentran bajo custodia en un hospital. El procurador de justicia de Hidalgo, Alejandro Javid, informó que se trabaja en campo para establecer el trayecto que siguieron y ubicar a los agresores una vez que se tiene conocimiento de la llegada de esta planta cementera. De alrededor de 200 personas que intentaron tomar estas instalaciones y que también intentaron, Jaime, dañar la planta generadora de energía eléctrica, además de que 5 vehículos y 3 motocicletas fueron incendiados. Finalmente, informarte que la fecha, la Fiscalía reconoce que más de 30 carpetas de investigación están abiertas precisamente por la disputa que se lleva a cabo por la posesión de la planta y también por la presidencia del Consejo de Administración de la cooperativa, Jaime. Eso hay que destacarlo, Polo, lo que ocurre, porque esa planta está tomada por gente que tampoco está autorizada y ahí tienen un tema jurídico de dimensiones importantísimas. Polo, ya nos tenemos que ir, gracias. Que estés muy bien, muy buenas noches. Abrazo. Hasta pronto. Gracias a Sandra, gracias Cintia, gracias Nora, gracias a Carmen, gracias a todos. Nos vemos y nos escuchamos mañana aquí en el espacio del doctor Leonardo Curcio. Quédense en Grupo Fórmula.